En el video de hoy vamos a aprender cómo clonar nuestra propia voz utilizando el fichero de Google Colab, el cual utilizamos en el video anterior, el cual nos ofrece al menos unas 2000 voces directamente extraídas de Eleven Labs. Pues bien, este mismo fichero nos permite clonar nuestra voz o clonar cualquier modelo y luego utilizar dicho modelo para hacer el texto a voz. Es decir, le vamos a suministrar el texto que queramos que lea y la inteligencia artificial va a estar utilizando el modelo de nuestra voz para hacer dicha lectura. Así que quédate en este video y vamos a descubrir cómo hacer todo este proceso. Una vez más vamos a tomar el fichero que estuvimos utilizando en el video anterior, en el cual les hablaba acerca de la funcionalidad de poder hacer el texto a voz utilizando voces directamente descargadas de Eleven Labs. Ese video te lo dejo acá como sugerencia y también te lo dejo en la caja de descripción, ya que forma parte de esta misma herramienta, pero en ese caso nos enfocamos simplemente a utilizar las voces generadas por Eleven Labs. El día de hoy lo que vamos a hacer es utilizar este mismo fichero pero para clonar nuestra voz y luego hacer el texto a voz, así como lo expliqué al principio. Pues bien, lo primero que hacemos siempre es conectarnos a lo que es la interfaz de Google Colab. Ahí nos dice conectando, ya hizo la conexión, ahí nos dice conectado, perfecto. Lo siguiente será nuevamente instalar los requerimientos. Vamos a hacer un clic aquí y vamos a guardar a que se instalen cada uno de los elementos que necesitamos para esta práctica. Yo lo voy a dejar cargando y volvemos apenas este paso se culmine. Si me aparece esta ventana le digo cancelar. Pues ya tenemos la instalación completada. Este paso de descargar modelos lo vamos a saltar, ya que no necesitamos utilizar estos modelos en esta práctica. Y directamente nos vamos a ir al apartado de ROM Interface, en el cual vamos a estar inicializando la interfase de Gradio. Hacemos un clic. Allá nos generó lo que es el URL público, en el cual haremos un clic e inmediatamente ya nos muestra lo que es la interfaz de Gradio. Y como primer paso tendremos que suministrarle varios audios con la voz que queremos entrenar, y en este caso particular yo voy a estar entrenando mi propia voz, con lo cual lo que hice fue descargarme varios audios de mis videos, con la salvedad de que guardé cada audio con un máximo de 4 minutos. ¿Por qué les digo esto? Porque si hacemos un entrenamiento con audios muy extensos, al tratarse de una herramienta o de un GPU público, Google Colab tiene un límite en cuanto a la utilidad de dicho GPU, con lo cual no podemos sobrecargar la herramienta, ya que nos va a dar un error y no nos va a hacer la clonación. Por lo que yo recomiendo, para que sea un proceso exitoso, suministrar al menos 3 audios con una duración máxima de 4 minutos cada uno, para un total de 12 minutos de audios en este dataset. También con la salvedad de que dichos audios, al tratarse de una voz hablada, no pueden tener ningún tipo de fondo, no pueden tener ningún fondo musical, tiene que ser una voz única, es decir, no puede haber más de una voz en esos audios, no puede haber una conversación entre dos personas, tiene que ser una voz única, para que la herramienta pueda entrenar esa voz y capturar la esencia de esa voz con todo el rango vocal que pueda tener. Y ya teniendo esos 3 audios listos, vamos a agregarlos acá. Podemos seleccionar los 3 al mismo tiempo. Lo otro recomendable es que dichos audios tengan un formato WAV o WAV para que la herramienta los pueda utilizar y gestionar de mejor manera. Allá nos ha tomado lo que es cada audio, un total de 3. Vamos a bajar. Acá en este pad no vamos a hacer nada. Nos vamos al apartado Whisper, en el cual vamos a dejar el que trae por defecto, este que dice Large B3. Vamos a dejarlo allí.
pero si desplegamos la lista vemos que hay otros modelos disponibles. Vamos a dejar esa que funciona perfecto, y lo siguiente que vamos a hacer es cambiar el idioma. Esto va a depender, por supuesto, de en qué idioma tú estás clonando la voz. Si por ejemplo es una voz en español, debemos buscar acá Spanish. Pero si la voz que quieres clonar es en inglés, pues simplemente colocas el idioma inglés. Y así sucesivamente con cada idioma. Podemos ver que en la lista hay un montón. Tenemos German, Italian, portugués, varios. En nuestro caso, al ser mi voz en español, vamos a dejar Spanish. Teniendo esto listo, simplemente vamos a hacer un clic en crear dataset. Lo vamos a dejar cargando, y una vez se haya completado, vamos a volver para continuar con el siguiente paso. Perfecto, ya nos ha creado nuestro dataset. Fíjense que dice dataset procesado, con lo cual lo siguiente que haremos es irnos a la siguiente pestaña que dice XTTS Encoder. Ahí haremos un clic. Acá lo que nos muestra son los parámetros de la herramienta, con lo cual no vamos a hacer absolutamente nada, siendo el punto más importante en este proceso el tema de las epochs o las épocas de entrenamiento que vamos a agregar. Para ello hay una especie de cálculo en el cual nos indican que por cada 2 minutos que tenga nuestro dataset debemos agregar un epoch. Entonces mi dataset tiene 3 audios de 4 minutos cada uno, con lo cual mi dataset está formado por un total de 12 minutos. Si yo divido esto entre 2, que son los 2 minutos que nos recomiendan, nos da el total de 6. Es decir, que con un total de 6 epochs, este modelo quedaría perfecto. Entonces siempre debemos tomar en cuenta el total de minutos que tenga nuestro dataset para luego calcular la cantidad de epochs. En este caso coincide, yo lo hice a propósito. Mi dataset tiene 12 minutos, con lo cual le voy a agregar 6 epochs. El resto de configuraciones no las cambio y simplemente hago un clic en Run Training. En este paso que nos tardaremos un poco más, dependiendo siempre de la potencia de nuestra computadora, de nuestro internet y por supuesto de la cantidad de epochs que hayamos agregado. Tengan en cuenta que cuando agregamos un sobreentrenamiento o cuando nuestro entrenamiento es muy pesado, simplemente la herramienta va a consumir el límite de recursos que tiene y nos va a dar un error y se va a salir de lo que es el entrenamiento. Entonces por eso recomiendo que el entrenamiento sea lo justo para que nos pueda funcionar perfecto durante todo el proceso. Dicho esto, vamos a dejarlo cargando y volvemos para continuar con el siguiente paso. Recuerda que si hasta este momento te está gustando la información que he compartido contigo el día de hoy, déjame un super like en este video y también te invito a suscribirte, ya que todas las semanas estoy subiendo videos acerca de tecnología y de inteligencia artificial, y seguramente cualquiera de ellos te puede servir en tus proyectos. Y también me gustaría que si tienes algún comentario o alguna duda que hacer sobre este video, me lo dejes en la sección de comentarios, que yo seguramente te voy a estar respondiendo a la brevedad. Sin más que agregar, vamos a seguir con este tutorial. Algo que podemos hacer para controlar cómo va nuestro entrenamiento es irnos a la pestaña del fichero, y si nos fijamos, aquí nos va a estar mostrando el proceso. Aquí por ejemplo podemos ver la epoch 0, cuándo ha comenzado, la hora, los diferentes mensajes que nos da. Luego nos muestra la epoch 2 y así sucesivamente. Fíjense que en este tiempo ya nos ha generado al menos 2 epochs de las 6 que tenemos pendientes. Así que vamos a esperar un poco más, pero ya saben que podemos controlar desde esta pantalla cómo va nuestro proceso y cuán cerca está de culminar. Bueno, ya nos ha culminado todo nuestro training. La verdad es que fue bastante rápido al tratarse solamente de 6 épocas. Y una de las cosas que pude detectar durante este proceso es que si se fijan acá nos dice 5 de 6, pero también nos dice que el modelo se ha entrenado. Entonces, esto significa que el paso 0 también lo toma como un epoch. Esto quiere decir que realmente va a estar haciendo 5, ya que la epoch 0 también la cuenta dentro de lo que es el entrenamiento que le hemos colocado. Pero lo importante es que se ha entrenado nuestro modelo, con lo cual lo siguiente que vamos a hacer es volver a Gradio. Vamos a ir a la pestaña de inferencia. Aquí, como ya tenemos los parámetros cargados, lo que vamos a hacer es un clic en el paso 3 que dice cargar modelo. Ya nos avisa que se ha cargado nuestro modelo. Ahora nos vamos a venir a este apartado
Vamos a seleccionar el idioma español. Vamos a colocar aquí una frase. Yo le escribí directamente, pero ustedes lo pueden tener listo en un bloc de notas y simplemente pegarlo. Acá si hacemos un clic a inferencia, vamos a estar generando un audio con lo que fue la clonación de mi modelo. Y podemos verificar qué tal ha quedado. Vamos a hacer un clic en inferencia. Ahora vamos a ver cómo la ha generado con el texto que colocamos acá. Hola, bienvenido a mi canal. Aquí vamos a aprender juntos todo sobre el mundo de la tecnología. Bueno, está más o menos. Yo creo que si le colocamos un texto más largo posiblemente haga un mejor resultado. Vamos a probar eso. Déjenme buscar un texto. Ya conseguí por acá un texto un poco más largo. Vamos a copiarlo. Vamos a volver a la herramienta. Vamos a pegar acá ese texto. Otro truco que nos recomiendan para esta herramienta es que si tenemos un audio de referencia distinto a este que tomó la herramienta, puede ser que el resultado también pueda variar. En este caso yo tengo un audio de referencia de 10 segundos, el cual voy a estar cargando en esta sección. Es este que se llama audio referencia y si se fijan dura 11 segundos. Yo lo voy a tomar. Entonces en este caso la herramienta lo que va a hacer es tomar lo que entrenó del modelo y adicionalmente va a tomar también este audio que yo le estoy dando como referencia en lugar de tomar este que él mismo había generado. Vamos a hacer un nuevo clic a inferencia a ver si el resultado mejoró. Fíjese que en lugar de colocar el audio de 37 segundos que tenía antes como referencia, está tomando el de 12 segundos que yo le coloqué acá arriba. Ahora vamos a ver qué tal ha quedado el resultado de esta conversión. Recuerda que si hasta este momento te está gustando la información que he compartido contigo el día de hoy, déjame un super like en este video y también te invito a suscribirte, ya que todas las semanas estoy subiendo videos acerca de tecnología e inteligencia artificial y seguramente cualquiera de ellas te puede servir en tus proyectos. Y también me gustaría que si tienes algún comentario o alguna duda que hacer sobre este video, me lo dejes en la sección de comentarios, que yo seguramente te voy a estar respondiendo a la brevedad. Bueno, creo que no está nada mal. Pues bien, otra cosa que también puede variar mucho en el resultado es cuántas epochs o cuánto entrenamiento le hicimos. En mi caso yo le agregué simplemente 6 epochs con la intención de que pudiera culminar el entrenamiento correctamente y no se nos fuese a colgar la herramienta o simplemente darnos un error. Pero en tu caso, por ejemplo, puedes intentar agregarle más entrenamiento a ver si el resultado mejora. Pero bueno, lo importante es que sabemos cada uno de los pasos que debemos hacer para llegar hasta este punto. Lo siguiente que podemos hacer es guardar nuestro modelo para que en futuras ocasiones ya lo tengamos disponible. Para ello, vamos a irnos al cuaderno. Vamos a hacerle un stop a lo que es la interfaz. Fíjense que ya se ha detenido. Entonces, una vez detengamos lo que es la interfaz de Gradio, vamos a bajar. Vamos a colocarle aquí mi nombre. Vamos a ejecutar este paso. Ahí nos va a pedir conectar a Google Drive. Le decimos que sí. Y luego de un rato ya nos hace lo que es el check, que significa que se ha guardado. Y para verificarlo, nos vamos a nuestro Google Drive, hacemos un refresh, esperamos un poco ya que a veces tarda un poquito en cargar y aquí lo tenemos. Fíjense que lleva el nombre que le hemos colocado, modelo Darwin. Le hago doble clic, me lo descargo, también la descarga la puedo hacer desde acá haciendo un clic en esta flechita de descargar. Vamos a esperar la descarga. Nos dice que pesa 4.7 GB, con lo cual es un modelo bastante pesadito. Bueno, y mientras se descarga, vamos a ver cómo podemos utilizar este modelo nuevamente en la herramienta Gradio. Y para ello lo que vamos a hacer es un clic derecho sobre el modelo. Le vamos a decir compartir. Aquí le vamos a cambiar de restringido a cualquier persona con el enlace.
Vamos a copiar el enlace, le decimos hecho, volvemos a nuestro cuaderno, borramos lo que dice acá, pegamos el link y ejecutamos este paso que dice cargar tu modelo. Él se va a estar conectando con nuestro Google Drive para extraer todos los archivos. Fíjense que ahí nos pide permisos y credenciales, le decimos permitir. Recuerden que tenemos en este momento la interfaz de Gradio detenida, con lo cual una vez termine este paso de carga del modelo debemos activar nuevamente Gradio para verificar que nuestro modelo esté ahí disponible. Vamos a dejar que se cargue y volvemos. Y pasados aproximadamente unos 9 minutos ya nos ha cargado nuestro modelo, con lo cual lo que vamos a hacer es subir y ejecutar nuevamente la interfaz de Gradio. Vamos a hacer un clic allí. Vamos a esperar que nos genere el URL. Mientras se genera les quiero mostrar lo que lleva dentro el modelo. Esta fue la descarga que hicimos desde Google Drive. Fíjense que lleva varios archivos, entre los cuales está el .pth, que es bastante pesado. Por eso tardó esos 10 minutos, ya que tenía que estar cargando todos estos archivos, importándolos desde Google Drive al fichero. Bueno, aclarando esto, vamos a volver a nuestro fichero. Vamos a hacer un clic acá en el URL de Gradio. Nos vamos a ir a inferencia nuevamente. Vamos a cerrar el link anterior. Aquí lo que haremos, fíjense que está todo en blanco, con lo cual lo que haremos es cargar nuevamente los parámetros. Hacemos un clic aquí. Ahí se han cargado. El siguiente clic va a ser en cargar modelo. Vamos a hacer un clic. Ahí se cargó nuestro modelo. Vamos a buscar el español. Vamos a agregarle un texto. Vamos a agregar este mismo texto en el apartado de input. Ahora hacemos un clic en inference. Fíjense que como audio de referencia me muestra los mismos 37 segundos que tenía antes, con lo cual el modelo se cargó perfectamente. Vamos ahora a hacer un clic para escuchar este audio. Recuerda que si hasta este momento te está gustando la información que he compartido contigo el día de hoy, déjame un super like en este video. Y también te invito a suscribirte, ya que todas las semanas estoy subiendo videos a tecnología de inteligencia artificial y seguramente cualquiera de ellos te puede servir en tus proyectos. Por último, si te ha gustado el resultado final o el resultado del audio generado, simplemente haces un clic acá en esta flecha de download y te va a estar descargando ese cover en un formato WAV o en un formato de audio, y ya lo podrás utilizar en otras herramientas. Listo, bueno, ahí tenemos el proceso entero. Entonces, como resumen, podemos ver que podemos entrenar nuestro modelo, lo podemos guardar. Luego, una vez hayamos hecho todas nuestras conversiones, podemos salirnos del fichero y cuando lo queramos utilizar nuevamente, simplemente debemos cargar el modelo, ejecutar Gradio y lo tendremos disponible nuevamente para continuar utilizándolo. Espero que con la explicación de todo el proceso paso a paso puedas tú también clonar tu voz de una manera sencilla utilizando esta herramienta. Y ahora lo que queda de tu parte es que empieces a practicar y hacer tus propios modelos. Y lo único que te pediría antes de despedirme es que si te ha gustado este video me dejes un super like, también me dejes un comentario acerca de qué te ha parecido la herramienta, si ya la conocías, si ya la has puesto en práctica y por supuesto cualquier otra duda que tengas acerca del proceso. Adicionalmente me gustaría saber qué otros temas de inteligencia artificial te gustaría que indaguemos y yo con gusto lo estaré analizando e investigando para ofrecerte un tutorial sobre ello. Por supuesto, no olvides suscribirte al canal, ya que todas las semanas estoy subiendo nuevos videos acerca de la tecnología y sobre todo de inteligencia artificial. Así que nos vemos en un próximo video.